Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre patología de párpados. Mi nombre es Andrea Carolina Hurtado Moreno, residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. En cuanto a la anatomía y función, encontramos que la piel está formada por epidermis y dermis y las estructuras asociadas. En cuanto a la epidermis, encontramos que esta tiene cuatro capas de células productoras de queratina, que son los queratinocitos, cuenta con melanocitos, células de Langerhans, células de Merkel. Por otro lado, encontramos la dermis, que es un poco más gruesa, tiene tejido conectivo, que son vasos sanguíneos, linfáticos, fibras nerviosas, fibroblastos, macrófagos y mastocitos. En cuanto a las glándulas, encontramos que en el párpado la dermis reposa sobre el músculo orbicular y los anexos se van a situar en la dermis profunda o dentro de las placas tarsales. En cuanto a las glándulas sebáceas, que son las primeras que encontramos en la diapositiva, estas se van a localizar en la carúncula y dentro de los folículos de la ceja. Hay distintas glándulas sebáceas asociadas al vello de la piel periocular. Por otro lado, encontramos las glándulas de meiomio, que son glándulas sebáceas modificadas dentro de las placas tarsales que van a ir drenando en una hilera única más o menos de 20 a 30 orificios en cada párpado. Cada una de estas glándulas posee un conducto central con múltiples acinos cuyas células van a sintetizar los lípidos que forman la capa externa de la película lagrimal. Por otro lado están las glándulas de Seyss, que son glándulas sebáceas modificadas que son asociadas a los folículos de las pestañas. Encontramos también las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas, cuya función es que nos van a drenar a un folículo de la pestaña o directamente al borde palpebral anterior entre las pestañas. Son más numerosas en el párpado inferior. Para ir terminando las glándulas, encontramos con las glándulas sudoríparas ecrinas que se distribuyen en toda la piel de los párpados y a diferencia pues, de las glándulas de Moll, que están únicamente confinadas al borde palpebral. Y por último están las unidades pilosebáceas que están formadas por los folículos pilosos y las glándulas sebáceas asociadas. Es importante tener en cuenta y reconocer la terminología clínica que vamos a aplicar en la patología de párpados para describir en nuestros hallazgos en la historia clínica. Entonces encontramos que podemos hablar de mácula, que es un área localizada de cambio de color sin infiltración, depresión ni elevación y que va a ser menor a 1 centímetro de diámetro. Por otro lado encontramos las pápulas, que las pápulas son ya una elevación sólida, pero que va a seguir siendo menor de 1 centímetro de diámetro. Seguimos con las vesículas. Las vesículas hacen referencia a una lesión circunscrita que va a estar llena de ese líquido seroso con un diámetro menor a 0,5 centímetros. Seguimos con la ampolla. La ampolla es una lesión un poco más grande que está llena de ese líquido seroso que va a ser mayor a 0,5 centímetros. La pústula es una elevación de relleno de pus que va a ser inferior a 1 centímetro de diámetro. La costra, encontramos que es un exudado purulento o ceroso que va a ser un poco más sólido. El nódulo es un área ya sólida que va a ser palpable, que mide más de 1 centímetro. Otras de terminologías clínicas que no las incluí en la diapositiva, que es muy importante tenerlas en cuenta, también son las placas, las escamas, papilomas o úlceras. Es muy importante tener en cuenta y reconocer estas terminologías para describir las lesiones y mirar qué sospecha diagnóstica podemos tener de acuerdo al paciente que se nos esté presentando en este momento. En cuanto a la anatomía, entonces es muy importante tener en cuenta que el párpado está formado por dos láminas, que es la anterior, que está compuesta por la piel y el músculo orbicular, y la posterior, que está compuesta por el tarso y la conjuntiva, separadas en el borde por la línea gris, como se ve en la diapositiva en la imagen de la derecha, y en el párpado superior por la poneurosis del músculo elevador del párpado superior. La piel de los párpados, como ya sabemos, es una de las más finas de todo el cuerpo, lo que unido al tejido subcutáneo laxo, permite que los movimientos de los párpados sean mucho más rápidos. A medida que nos alejamos del borde libre del párpado, la piel se va a ir engrosando de forma paulatina y es muy importante que con los cambios asociados a la edad, esta piel se va a ir separando, se puede ir separando de estos planos profundos y se vuelve un poco más redundante. Y el párpado superior es un sitio, pues un muy buen sitio para la obtención en el momento en que requeramos algún tipo de injerto de piel, ya que carece de esta grasa subcutánea. En cuanto a las funciones importantes que debemos resaltar de los párpados, antes de hablar de las patologías principales, es su función protección mecánica, la protección lumínica, la reposición y distribución de la película lagrimal, función de limpieza y una función estética también.
Entonces es muy importante hablar de la vascularización arterial, que esta va a estar dada por la arteria carótida interna, que me da la rama de la me da la rama pues de la arteria oftálmica, también la arteria carótida externa, que me va a dar las ramas de arterias faciales. En cuanto a la vascularización venosa, es importante tener en cuenta la vascularización superficial y la profunda. Las superficiales me van a dar ramas de frontal, angular y facial. Y los profundos me van a dar facial profunda, plexo pterigoideo, orbital inferior y seno cavernoso. Siempre es muy importante tener en cuenta la anatomía de las estructuras que estamos evaluando. También es importante resaltar la inervación, cuya inervación motora va a ser dada por el tercer par craneal, que me va a elevar el párpado superior, por el séptimo par craneal, que me va a dar la inervación del músculo orbicular. El simpático me va a hacer la función sobre el músculo Müller y la inervación sensitiva va a estar dada por el quinto par craneal, por la primera y segunda rama de este. Entonces, ya entrando un poco más en las patologías de párpado, vamos a dividirlas en 5 categorías que son muy importantes tenerlas en cuenta, que son las categorías infecciosas, inflamatorias, tumorales, traumáticas y las malposiciones. Entonces, iniciando con las infecciosas, encontramos con la blefaritis, como lo vemos en la diapositiva. Esta blefaritis es una de las enfermedades infecciosas crónicas más frecuentes de los márgenes palpebrales, que se puede clasificar anatómicamente por blefaritis anterior, que me va a afectar la base de las pestañas y la piel palpebral, o una blefaritis posterior, que va a ser más asociada con esta disfunción de las glándulas de meibomio previamente pues mencionadas. Como nos vamos a ir dando cuenta, la blefaritis tiene una etiología multifactorial, incluyendo pues factores claramente infecciosos como son las bacterias y el Demodex, también factores inflamatorios, factores dermatológicos, siempre preguntarle a los pacientes por patologías previas, por antecedentes, por tratamientos dermatológicos, pacientes con antecedentes rosáceas o dermatitis seborreicas, debemos hacer una muy buena evaluación oftálmica. Entonces, en cuanto al diagnóstico, como lo vemos, el diagnóstico realmente va a ser un diagnóstico clínico y se va a basar, como lo veíamos previamente, pues en una muy buena anamnesis, en un examen físico detallado de los párpados. ¿Y cuáles van a ser entonces estos hallazgos característicos que me hacen pensar en una blefaritis? Van a ser, como se ve en las imágenes, un eritema, una descamación, costras en la base de las pestañas, que son lo que llamamos algunas veces los collaretes que se ven, alteraciones vasculares del margen palpebral, algunas veces en estas telangiectasias en borde palpebral, las disfunciones de las glándulas de meibomio. Y los collaretes que mencionaba son más que todo en los pacientes que tienen blefaritis por Demodex. ¿Cuál va a ser el tratamiento de esta blefaritis? Pues principalmente va a ser sintomático y va a ser orientado a largo plazo, ya que pues realmente la curación definitiva es infrecuente. Las medidas iniciales van a incluir una buena higiene palpebral con compresas tibias y limpieza regular de los márgenes palpebrales. Es importante recomendarle a los pacientes una muy buena higiene palpebral. Existen varios champús especiales en el mercado para hacer una limpieza y una higiene palpebral correcta. Eh, Después de una buena higiene palpebral, es importante cuando hay blefaritis anteriores, pues, se pueden dar antibióticos tópicos en ungüento, como el que vemos pues, en la diapositiva, que nos va a ayudar a disminuir esta sobreinfección bacteriana. Es muy importante recordarle a los pacientes que son tratamientos, como es una patología crónica, son tratamientos crónicos a largo plazo. La persistencia es la que nos va a ayudar a ver los cambios y a notar la mejoría en estos casos. Entonces, como lo vemos aquí en las imágenes, aquí en esta primera imagen vemos unas costras en base de pestañas. Acá en esta segunda imagen vemos estas telangiectasias, vemos estos orificios de las glándulas de meibomio. Este es un signo muy característico que se llama como la expresión glandular, que se llama, se dice como en pasta de dientes, porque esto que se ve aquí es expresión de las glándulas de meibomio. Y esta es una espuma en el borde palpebral. Entonces son signos clínicos que me deben hacer sospechar en blefaritis. Continuando con las patologías de párpados, nos encontramos con los orzuelos, que son muy comunes en nuestra consulta diaria. Entonces encontramos que un orzuelo, como se ve en la imagen, es una infección que va a ser aguda, que va a ser localizada de las glándulas de Seyss o de Moll en el margen palpebral. Generalmente esta va a ser causada por un estafilococo aureus y clínicamente se va a presentar como lo vemos en la imagen, es decir, una masa, como se ve aquí, que es bien definida, que es dolorosa, que es eritematosa y una que está como tumefactada o impactada en el margen del párpado. Em,
Es importante y siempre resaltarla, diferenciarlo de otras causas de párpado rojo y tumefacción, como va a ser el chalacio, que como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es una inflamación granulomatosa crónica que típicamente es indolora. Entonces podríamos llegar a decir que el orzuelo es una infección aguda que va a generar bastante dolor, comparándola con el chalacio, que es un poco más crónica y no causa tantos síntomas agudos como el orzuelo. El tratamiento para los orzuelos, la primera línea consiste en medidas locales, es decir, aplicación de compresas tibias varias veces al día para favorecer drenaje espontáneo y la resolución del proceso. Realmente la mayoría de los casos no requieren antibióticos tópicos ni sistémicos, salvo pues que exista una sobreinfección, persistencia o extensión de la inflamación. Entonces, realmente en estos casos se debe manejar con medios tópicos locales. Por otro lado, como lo veíamos acá está el chalación, que encontramos que el chalación es una masa, como se ve aquí, una masa que no es infecciosa, que va a rodearme las glándulas de meibomio en la porción media del párpado, tal cual como se ve en este caso. Los chalacios tienden a presentarse durante más de 2 semanas en comparación de la evolución natural de los orzuelos, que suele ser un poco más corta. El chalacio en algunos casos puede desarrollarse a partir de un orzuelo o cuando este sebo se obstruye de la glándula. Y la piel de los párpados presenta un aspecto normal sin hallazgos como una pápula. Puede haber en muchos casos un eritema que puede ser resultante de este efecto masa y se puede confundir en algunos casos con celulitis. Los chalacios no suelen ser dolorosos y se llega a considerar en algún momento su tratamiento quirúrgico con incisión y drenaje para chalacios muy grandes o que han sido recidivantes durante largo tiempo. En algunos casos también se benefician de la aplicación de inyecciones intralesionales de esteroides para el tratamiento conservador y pues para reducir un poco el tamaño. Como lo vemos acá en estas imágenes, es una histopatología de un lipogranuloma de un chalacio. Acá en la imagen B lo que observamos es un chalacio que no está inflamado. Acá en la imagen C vemos un chalacio marginal que está con una infección bacteriana superpuesta que se ve claramente aquí en el borde. Aquí en esta imagen D encontramos un chalacio que va a ser ubicado en la conjuntiva inferior, un chalacio conjuntival. Y en la imagen, en las últimas dos imágenes lo que vemos es la vista de un chalacio con las pinzas antes de la incisión y la resección por tratamiento quirúrgico. Que me pareció muy importante, ya que van a ser dos consultas muy frecuentes, la del orzuelo y el chalacio, empezar a entender las diferencias entre ellas dos para saber cuál va a ser el manejo. Entonces encontramos que si el nódulo en el párpado es doloroso, enfrentamos a un orzuelo. El tratamiento va a ser con antibióticos en caso de que lo requiera, medios locales como compresas calientes, 4 o 6 veces al día, y en caso de que no drene, hacen un, pues, que no se resuelva pues, espontáneamente, hacer un drenaje en caso de que sea necesario. Por otro lado, encontramos que si el nódulo en el párpado no es doloroso, estamos frente a un chalacio. El manejo inicial puede ser compresas calientes, pero si este persiste, debe hacer tratamiento con corticosteroide intralesional y en algunos casos llegar hasta incisión y curetaje. Y por acá también les traigo esta tabla comparativa entre el orzuelo y el chalacio, donde tenemos la definición, la etiología, si presenta o no presenta dolor, eritema, cómo se va a hacer eritema en cada una de las lesiones, la consistencia del nódulo que estamos presentando, teniendo en cuenta que en el orzuelo es un poco más fluctuante, mientras que el chalación es una consistencia mucho más dura. La evolución también es muy importante ya que nos ayuda a diferenciar. Un orzuelo se presenta rápido, de días, mientras que el chalación es más una evolución un poco más crónica. El tratamiento inicial suele ser muy similar para ambos y tratamiento quirúrgico ya es en caso de persistencias o que no mejore con el paso del tiempo. Ya para continuar con otras patologías que me afectan los párpados, encontramos las celulitis preorbitarias. Entonces, como lo vemos en la imagen, esta es una imagen típica de una celulitis. Es importante tener en cuenta describir todos los hallazgos que encontramos en nuestro paciente, preguntar bien la anamnesis en caso de que sea un paciente pediátrico a los padres, ver si, descartar que no haya antecedente de trauma y valorar siempre en un orden. Tener un orden como cronológico para el examen para que no se nos pase no se nos salte ningún paso.
Entonces, en cuanto a la celulitis preseptal, vamos a hablar que esa se caracteriza por, como se ve en la imagen, por una hiperemia, por un edema de los párpados sin signos de congestión orbitaria y puede haber antecedentes de infección en el párpado o en los tejidos preseptales como un chalazion o un orzuelo que esté infectado. También se relaciona mucho con casos de dacrocistitis aguda, con hallazgos de infección aguda o formación de abscesos en estas áreas. Es importante también preguntar por los traumatismos previos del párpado, si me pueden desencadenar algún tipo de laceración que me genere algún tipo de infección. Entonces, al momento de la presentación se observa edema que puede llegar a ser severo y dolor en el párpado afectado. En el examen físico, la agudeza visual y la reacción pupilar y la motilidad ocular van a ser normales. Esto va a ser un punto muy importante cuando lo comparemos con la celulitis orbitaria. Entonces, siempre anotar en la historia la agudeza visual, que es muy importante anotarla en todos nuestros pacientes, ver siempre la reacción pupilar, que no haya un defecto pupilar aferente relativo y ver que la reacción pupilar esté adecuada en nuestros pacientes y la motilidad ocular sí o sí es fundamental en todos los pacientes, pero en estos pacientes es más importante porque nos va a ayudar a diferenciar entre una celulitis preseptal y una celulitis orbitaria. Eh, por otro lado, encontramos la celulitis orbitaria, entonces encontramos que los signos y síntomas clínicos de afectación de los tejidos blandos nos van a incluir visión borrosa, diplopia, restricción de los movimientos oculares, dolor al movimiento ocular. Entonces, como lo decía, tengo un paciente con esas características y hay restricción o dolor al movimiento ocular, debo sospechar una celulitis orbitaria. Entonces, siempre es importante tener en cuenta ese tipo de hallazgo en los pacientes. Los pacientes también pueden presentar oftalmoplegia y proptosis, como se ve en la imagen, esta paciente tiene una proptosis del ojo derecho, dolor en los movimientos. La presencia de los párpados inflamados y edematosos en conjunto con esta proptosis, la restricción de la motilidad ocular o signos de inflamación orbitaria me va a justificar el tratamiento para una celulitis orbitaria, mientras se realiza pues una evaluación clínica un poco más detallada. Es importante también tener en cuenta que los hallazgos oculares bilaterales, la postración y signos de infección meningia deben generar preocupación ante una posible trombosis del seno cavernoso. Entonces, sí o sí, es muy importante hacer una evaluación completa a nuestros pacientes y escribir los hallazgos. Continuando con las afectaciones de los párpados, encontramos las malposiciones palpebrales. Dentro de las malposiciones palpebrales nos encontramos con el ectropion, que como se ve en la imagen, es esta eversión del párpado. Es mucho más frecuente en los pacientes ancianos y tiene múltiples causas que pueden ser involutivas, paralíticos o cicatricial. Dentro de las consecuencias principales es una epífora constante, es decir, un lagrimeo constante en los pacientes, que es una queja bastante frecuente en consulta de oftalmología, y una queratitis por exposición corneal. El tratamiento para el ectropion es un tratamiento netamente quirúrgico para reposicionar el párpado y generar una buena oclusión palpebral. Por otro lado, encontramos el entropion, pues que es todo lo contrario a lo que acabamos de ver, y es que el borde palpebral va hacia adentro. Entonces hay una inversión de este margen, como se ve aquí claramente. Las causas pueden ser involutivos o cicatricial. Y en la clínica podemos encontrar, como se ve aquí, esta triquiasis, que son estas pestañas que van hacia la córnea. Entonces es siempre importante verle las pestañas a los pacientes porque estas pestañitas nos pueden estar causando una irritación corneal, una desepitelización y nos pueden causar muchos síntomas en nuestros pacientes. El tratamiento de los entropion también va a ser tratamientos quirúrgicos. En cuanto a la tosis, encontramos que es este descenso del párpado superior. Las etiologías también pueden ser congénitas, aponeuróticas, neurogénicas y homeogénicas. Y siempre es importante hacer una adecuada exploración, mirar cuál es a la altura del pliegue palpebral, evaluar siempre la función del músculo elevador. Y el manejo va a ser según la causa de la tosis. Entonces, aquí en la primera imagen, lo que vemos es un paciente que tiene una parálisis del tercer par que le causó esta tosis del ojo derecho. Aquí vemos en esta imagen B una paciente que en la etiología mencionada es una etiología miogénica. Aquí en la imagen C es una etiología aponeurótica, como se ve aquí. Y en la imagen D encontramos que es una tosis generada por una tosis mecánica por un neurofibroma. Entonces siempre es muy importante escribir los hallazgos, mirar si la tosis y el borde palpebral me está cubriendo el eje pupilar, que es muy importante tenerlo en cuenta y escribirlo, hacer el reflejo de Hirschberg para mirar cómo está ese reflejo sobre las pupilas y ver si está de la misma forma y anotarlo
en todos los pacientes. Continuando con los tumores palpebrales, los vamos a dividir en benignos y malignos. En los tumores benignos encontramos en esta imagen de la derecha, de la diapositiva, los nevus, que son estas lesiones que vemos aquí en la diapositiva. También están los papilomas, que es muy importante tener en cuenta los papilomas, describirlos siempre. Esas son imágenes pues histopatológicas de las lesiones que se pueden presentar de diversas formas. Y los antelasmas, que son estas imágenes que vemos aquí en la imagen, en la mitad de la diapositiva, que son de coloración amarillenta, que siempre es importante describirlas. Y siempre indagar por las patologías sistémicas de nuestros pacientes, mirar qué otras patologías tiene, si tiene enfermedades coronarias, enfermedades de dislipidemia, qué medicamentos toma, desde cuándo tiene la lesión, siempre describir anatómicamente la lesión, describir el diámetro, describir siempre la ubicación, escribir la coloración, importante siempre hacerles el ABCD también, que se utiliza mucho en dermatología, utilizar en todas las lesiones en piel, es muy importante siempre escribirlo, y si tienen fotos de antes, pedirles que no las muestren para poder comparar si ha tenido crecimiento alguna lesión en ellos. Por otro lado, encontramos los tumores palpebrales malignos. Dentro de ellos encontramos que el más común va a ser los carcinomas vasocelulares, que son esos nódulos perlados con telangiectasias, como se ve en la imagen, que son de crecimiento lento, y el manejo claramente va a ser quirúrgico. Por otro lado, encontramos los carcinomas escamocelulares, que van a ser menos frecuentes, pero van a ser mucho más agresivos. Entonces, siempre es importante preguntar por antecedentes de sea de piel en alguna otra parte. Del cuerpo y mirar el fototipo de la piel, mirar la lesión y cómo se acompaña la lesión, qué síntomas asociados tiene, si tiene sangrado, si tiene descamación, si tiene bordes irregulares, si tiene crecimiento rápido, pues debe hacer sospechar malignidad y siempre hacer la remisión para tomar las biopsias pertinentes en cada caso. Y por último están los carcinomas sebáceos, que son mucho más raros, pero pues tienen también alta tasa de malignidad. Para terminar esta sesión, vamos a hablar pues, de los componentes también en párpados que podemos encontrarnos asociados pues, a patologías sistémicas, que son las pacientes que presentan estas alergias severas. Entonces, siempre indagar por antecedentes de alergias, mirar si tiene, se acompaña pues, de síntomas respiratorios, hacer la remisión pues, al servicio de urgencia en caso de que sea pertinente, describir el eritema, describir la descamación, describir todos esos hallazgos nos van a ser muy útiles para entender si fue después de la aplicación de un tratamiento, si fue después de la exposición a algún alergeno. Siempre es importante indagar sobre estos tipos de síntomas y hallazgos. Por último, y para ir terminando, les traigo este algoritmo diagnóstico que me pareció muy importante porque como que nos engloba todo lo que hemos hablado de patología de párpados, entonces siempre es importante tenerlo en cuenta. Entonces, es como una clasificación, un diagnóstico de aproximación cuando tenemos un paciente que nos llega con ese párpado que está rojo, que está inflamado, que son síntomas como un poquito difusos y no sabemos cómo enfocarlos. Entonces, si el paciente tiene algún tipo de oftalmoplegia o algún trauma penetrante o cambios en la visión, es decir, que tenga diplopia, que sea visión doble, pues realmente la consulta es una consulta de urgencia en oftalmología y realizar algún tipo de tomografía computarizada emergente en caso de que sea requiera con medio de contraste intravenoso. Si encontramos algún proceso cutáneo que sea superficial, es decir, debemos sospechar vesículas, descartar herpes zóster oftálmico. Si encontramos una lesión umbilical elevada con telangiectasias, debemos considerar un carcinoma vasocelular. Si encontramos una placa que es eritematosa, un poco más escamosa, debemos descartar un carcinoma escamocelular. Si por lo contrario lo que encontramos es una hinchazón un poco más difusa, debemos considerar algún tipo de angioedema, descartar alergias en estos pacientes. Si el eritema es un poco más delimitado, que va a ser plano o un poquito más elevado, mirar algún tipo de hemangioma capilar. Si encontramos en la piel de párpado una placa que va a ser un poco más seca y elevada, debemos considerar alguna dermatitis atópica. Si por lo contrario lo que encontramos es una piel irritada y eritematosa, debemos considerar dermatitis por contacto. Bueno, por otro lado, si encontramos una proptosis indolora y de inicio insidioso, debemos mirar si es unilateral o es bilateral. Si es unilateral, debemos considerar un tumor y hacer un TAC con medio de contraste casi que urgente.
Pero si es bilateral, debemos considerar enfermedad de Graves, hacer una consulta con internista y pedir todo el perfil tiroideo en caso de que es lo que requiera el paciente. Por otro lado, encontramos si el párpado está difusamente rojo e hinchado, entonces como esa inflamación como difusa, pero también presenta dolor, sensibilidad al tacto y tiene fiebre y aspecto como de general paciente como de paciente enfermo. Debemos mirar si tiene alguna proptosis del globo ocular, disminución de los movimientos extraoculares, algún tipo de dolor o oftalmoplegia, que tenga cambios en la visión, es decir, una diplopia, síntomas de sinusitis. Se debe considerar y descartar una celulitis orbitaria o alguna formación de algún absceso. Es muy importante en estos pacientes hacer un TACOME de contraste intravenoso y si se confirma celulitis orbitaria, eso es una de las urgencias porque se debe hacer una hospitalización y una interconsulta pues urgente por oftalmología para colocar los antibióticos intravenosos. Por el contrario, si el paciente está afebril, y los movimientos extraculares están intactos, no hay dolor y no hay afectación visual, debo considerar una celulitis preseptal, debo tratar con antibióticos sistémicos y si no hay respuesta al tratamiento, pues debo volver al paso anterior, que es sospechar una celulitis orbitaria. Si la masa está bien definida en el párpado, debo descartar. Si es una pápula en el borde palpebral, debo descartar un orzuelo. Y si está dentro del cuerpo del párpado, sospechar y descartar un chalacio. Aquí también traje como una tabla que nos da el libro de la academia sobre las anormalidades y las alteraciones que podemos encontrar en los párpados, en las pestañas. Entonces, siempre es muy importante describir lo que estamos observando, cómo están las pestañas, si hay aumento en las pestañas, si hay cambio en la coloración de las pestañas, si van para afuera, si van para adentro. En los párpados también debemos mirar lo mismo, si hay buena oclusión palpebral, si el párpado está para afuera, si el párpado está para adentro, si el párpado está un poquito caído, si hay exceso de piel, cómo es la mirada del paciente. Desde que el paciente entra a nuestros consultorios siempre es muy importante mirar cómo nos saluda, cuál es si tiene algún tipo de compensación para los párpados. Mirar siempre y pedirles fotos a los pacientes para mirar y comparar si las lesiones son agudas o son crónicas, ya que muchos pacientes a veces no caen en cuenta de estas alteraciones. Y como conclusión, quiero traerles entonces que la blefaritis es la patología más común. Esto es muy importante aprender a detectarla, diagnosticarla y tratarla de forma correcta. Es muy importante la diferencia entre orzuelo y chalacio, ya que como pudimos ver, una va a ser mucho más aguda, la otra va a ser un poco más crónica y el tratamiento difiere un poco en el manejo a largo plazo. Siempre es muy importante reconocer cuáles van a ser esos signos de malignidad en la piel del párpado y en la piel en general, siempre reconocerlos, diagnosticarlos y remitirlos a tiempo. Sospechar celulitis orbitaria si hay limitación de movimientos. Creo que esta es una de las partes que quiero resaltarles que es mucho más importante, ya que la celulitis preceptal o la celulitis orbitaria deben ser diagnosticadas y tratadas a tiempo y una celulitis orbitaria puede tener complicaciones si no se trata en el tiempo correcto y tratar las malposiciones palpebrales que me amenacen la córnea. Entonces, todas las patologías palpebrales me pueden afectar la superficie anterior del globo ocular, entonces me pueden causar ojo seco, queratitis por exposición, úlceras por exposición, entonces siempre es muy importante cuando se hace el examen oftalmológico completo, hacer la tinción necesaria para descartar que hay un tipo de desepitalización corneal. Eso era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias.